Es un gusto saludarles nuevamente para dar continuidad a esta serie que lleva por nombre La verdad sobre la Iglesia Evangélica. Y en esta presentación continuaremos con el subtema Añadirle a la doctrina fundamental de la Iglesia enseñanzas humanas. Ese es el subtema que vamos a tratar, el haberle añadido a la doctrina fundamental de la Iglesia las enseñanzas humanas. Y nos preguntamos aquí, ¿cuál es la doctrina fundamental de la Iglesia? ¿Qué podemos llamar doctrina fundamental? Básicamente es el amor, que es lo que movió a Dios a dar a su Hijo unigénito para salvación de toda la humanidad. Y esa es la base principal de la Iglesia, el amor, tal como Jesús lo manifestó. También sus seguidores deben manifestarlo, pero se han añadido enseñanzas humanas que han opacado la doctrina fundamental e incluso la han enterrado. Por ejemplo, veamos en Juan 13:34 al 35 lo que el maestro nos dice en relación a esta doctrina fundamental. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros. Jesús se coloca como ejemplo de amor. Como yo os he amado, como os he amado también vosotros, debéis amaros. Y la evidencia de que somos discípulos de Jesús, de acuerdo a esto que él mismo nos dice, es que conocerán todos que lo somos cuando nos amamos unos con otros. Esa es la evidencia, no, esa es la señal, la clave, pudiéramos decir, de que el Señor permanece en nosotros cuando nosotros amamos a los demás. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, vemos acá ya la iglesia, la primera iglesia, la característica de ellos era el amor y vemos cómo se evidenciaba. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante bondad había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Qué hermoso, qué maravilloso cuando vemos acá cómo era esta iglesia. Si algo es notorio es que no había egoísmo, no había nada que se pudiera retener para cada uno, sino que todo era común, todo se compartía, todo. Qué maravilloso. Y esto era algo que podía evidenciarse o podía manifestarse en el aspecto de que ninguno tenía necesidad. Y hoy pues vemos todo lo contrario, hoy vemos grandes necesidades, hay una desigualdad, hay una discriminación, un egoísmo tremendo, aún en las mismas denominaciones evangélicas. Ya no digamos en el mundo, sino en las mismas denominaciones evangélicas, como vemos diferentes clases sociales divididos, bien enmarcados entre ellos mismos, de tal manera que unos no se juntan con otros. Esas clases sociales, ¿no?, que dan lugar a otras denominaciones son producto de la carne. ¿Y por qué? Porque
no hay amor, no hay amor entre ellos. Mucho menos van a llegar al hecho de lo que hacía esta iglesia, de que vendían los que tenían y daban el precio de lo vendido a los apóstoles para que lo repartieran a cada uno, ¿no? De acuerdo a su necesidad. Mucho menos van a hacer eso de repartir lo que tienen y entregarlo, ¿no? Es lamentable, pero esa es la realidad que se vive hoy. Veamos por qué hoy es diferente. Porque lo que más predomina en las denominaciones es la defensa de la doctrina particular de la denominación y el sometimiento absoluto a los reglamentos y leyes internas aún por encima de la palabra del Señor y del amor. Qué tremendo, ¿no? Porque lo que más importa a estos líderes religiosos es la defensa de su doctrina particular, de sus leyes, sus estatutos propios. Es decir, le han dado más énfasis e importancia y relevancia total a la institucionalidad. Ese es un problema enorme porque la institucionalidad religiosa es lo que importa, aun cuando esta institucionalidad se pase llevando los sentimientos de las personas y destruya incluso a las personas mismas. Hemos visto multitudes de casos, muchos ejemplos en que las personas han sido heridas, han sido dañadas por este tipo de situaciones donde los reglamentos y los estatutos propios pues han marginado a familias y a grupos enteros de estas denominaciones, de estas organizaciones religiosas. Pues lo que interesa es el cumplimiento de esto por encima de la palabra y del amor. O sea, lo que menos tienen esta gente es respeto a la palabra. Y por supuesto, si no tienen respeto a la palabra, no van a tener amor al prójimo. La escritura nos dice, respondiendo Jesús, dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la evidencia del que está en Cristo es que guarda su palabra. Le ama porque guarda su palabra. Y todo lo contrario, el que no le ama no guarda sus palabras. En primera de Juan 2, versículo 3 al 6 también nos dice el apóstol, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué maravilloso. Andar como Jesús anduvo, ¿no? Siendo ejemplo de vida, de conducta, de amor, de misericordia. Qué maravilloso. Si guardamos sus mandamientos, por supuesto, vamos a andar como Jesús anduvo. Así que, ¿cómo nos van a conocer que andamos en Él? Que estamos en Él, pues siendo como es Él, siendo como Él anduvo, guardando sus mandamientos. Veamos qué más dice la palabra en primera de Juan, siempre capítulo 5, versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son difíciles o complicados de llevar a la práctica. Sus mandamientos, como dice Jesús mismo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Aleluya. Qué grande y maravilloso es su nombre. Dice también, en cuanto a lo que estamos hablando, que lo más importante es vivir en Jesús, que es amor. Si no lo hacemos y lo rechazamos, nos vendrá juicio. Qué tremendo. Miren lo que dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Es lo que pasa en las denominaciones evangélicas, ¿no? Donde le han dado más énfasis a las doctrinas particulares de su denominación y han relegado o dejado a un lado la palabra de Dios. Pues aquí dice el Señor que tiene quien le juzgue a esta gente, hay quien juzgue a esta gente. La palabra que Él mismo ha hablado y que ellos manifiestan hablar en cada sermón, en cada reunión, pues esa misma palabra les va a juzgar en el día final. Tremendo. ¿Por qué? Porque lo desecharon y no recibieron sus palabras. Aunque ellos digan que sí, pero es mentira. Porque con sus hechos lo niegan. Con los hechos demuestran otra cosa. La palabra de Dios es la que ocupa el primer lugar y el que no la toma en cuenta de esa manera no le irá bien en el juicio de Dios. Así es. Las enseñanzas humanas han hecho mucho daño a la humanidad y por ello es la abundancia de grupos religiosos y de sectas derivadas del cristianismo tradicional, incluidas las denominaciones evangélicas. Cada quien tiene una forma de pensar, una forma de concebir las cosas y entonces creen que esa forma que ellos tienen de pensar en relación a las cosas de Dios es la más adecuada, la más prudente. Y esas enseñanzas las adaptan a lo que predican, pero esto le ha hecho mucho daño al llamado cristianismo tradicional, que es donde está la gran mayoría de gente, por no decir todos los que dicen creer en Cristo. Hay mucha gente que defiende la tradición y las enseñanzas humanas como si fueran de Dios, pero ya desde hace tiempo Pablo al respecto nos dice, siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieseis en el mundo os sometéis a ordenanzas como no uséis, no gustéis, ni toquéis? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y doctrinas de hombres. Colosenses 2, verso 20 al 22. Tantas cosas que podemos mencionar al respecto que se hacen en las denominaciones evangélicas, por ejemplo. Hay una denominación que separa a los hombres en un lado y a las mujeres en otro, es decir, un lado las mujeres, en otro lado los hombres no pueden juntarse en la misma reunión y tienen que ir vestidos de una manera. Les dicen no se puede poner esto, no se puede colocar lo otro porque no le agrada al Señor. Esto es lo que vemos aquí, ¿no? Lo que dice el apóstol, no uséis, no gustéis, no toquéis. No pueden tomar eso, o sea, no pueden beber esto, no pueden comer lo otro. Pero ¿qué es esto? ¿Esto viene en la palabra de Dios? De ninguna manera. En el Señor hay libertad, por supuesto. Esta libertad es en el Espíritu. Pero esta gente no ve eso. Esta gente es bien rigurosa, bien estricta en sus leyes y reglamentos internos. Entonces, parece de que se adaptan plenamente a lo que el apóstol Pablo dice, que viven de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de hombres. Recordemos, la doctrina de Cristo es una, y bajo ese principio, conforme a la palabra, debemos vivir. Nada de añadir más, dejemos las tradiciones y enseñanzas de hombres, porque si no, la Escritura nos dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
El que permanece en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y también al Hijo. Segunda Juan 9. El añadirle a la doctrina básica de la Iglesia, eso es producto de la influencia del catolicismo romano. Decimos esto porque ellos se someten a los sacramentos y las tradiciones de la Iglesia. Esto viene desde los fariseos, que le añadían a la ley de Moisés cosas que ni ellos mismos podían cumplir. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Mateo 23, por ejemplo. Todo lo que Jesús les dijo a estos líderes religiosos, que eran sepulcros blanqueados, que por dentro pues eran una pudrición de huesos, pero por fuera se mostraban hermosos a los hombres. ¿Por qué? Porque eran tan hipócritas que habían añadido tantas cosas a la ley de Moisés y ellos ni con un dedo podían llevar, o sea, no se atrevían a levantar nada, pero sí exigían a los demás que hiciesen todo. Así está hoy la iglesia evangélica, producto de la influencia de la iglesia católica, que por supuesto fue la primera en añadir tantas cosas que entran de lo que ellos han enmarcado como la tradición. Y así también la iglesia evangélica, aunque no utilice este término, pero han adaptado muchísimas cosas en sus mandamientos y estatutos particulares. Es tremendo, pero ellos no lo hacen, no lo cumplen los líderes religiosos y sí quieren que los demás adeptos o feligreses lo hagan. Dice la palabra Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de ellos o de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Esa es la realidad. Y bueno, termino con esto. En las denominaciones evangélicas se ha imitado esto y aparte de un supuesto creer en Cristo, las denominaciones han dado a cada uno de sus miembros un conjunto de cosas, estatutos, reglamentos, formas de ayuno, vigilia, días de reposo, maneras de vestir, peinados, cortes de cabello, liturgias, reuniones, días festivos, etcétera. Pudiéramos mencionar un sinfín de detalles al respecto, pero por el tiempo no lo hacemos porque es muy conocido y usted ya lo sabrá perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y esas son las enseñanzas de hombres. Eso es lo que los hombres han inventado y lo que obstaculiza el evangelio verdadero. Así que, estimado amigo, no sea parte de ninguna denominación evangélica, salga de ahí, no es conforme a Dios que usted esté ahí. Y si usted no está ahí, no procure entrar, viva para Cristo, de acuerdo a su palabra, cumpla su palabra, que es lo único que Él quiere que nosotros cumplamos, pues cumpliendo su palabra le amamos a Él y por supuesto, al saber lo que Él dice en su palabra, haremos con nuestro prójimo lo que somos llamados a hacer con cada uno de ellos también. Así que el Señor les guarde. Será hasta la próxima, si Él lo permite.